Un saludo para todos, bienvenidos a nuestro curso de Física Mecánica. Hoy trabajaremos un ejemplo de movimiento en el plano, que es el movimiento circular uniforme. Como recordarán, en nuestra sesión pasada hablamos de movimiento en el plano y un ejemplo fue el movimiento parabólico. Pues bien, el movimiento circular uniforme tiene ciertas similitudes por ser un movimiento en el plano con el movimiento parabólico, pero tiene sus características muy particulares. Vamos a iniciar con una pregunta motivadora. Bien, nuestra pregunta dice lo siguiente. Alguna vez me imagino te has usado los juegos mecánicos, nos gusta la rueda de la fortuna y muchos otros juegos mecánicos en los que podemos poner a prueba la cinemática. En una rueda de la fortuna, por ejemplo, nos podríamos hacer la pregunta, ¿todas las partículas ubicadas en cualquier punto de esta rueda de la fortuna giran con la velocidad constante, giran con la misma velocidad? ¿Todos los puntos giran con la misma velocidad? Acabo de decir que la velocidad es constante, pero pregunto, ¿todos giran con la misma velocidad? Esa sería una pregunta interesante. La segunda, si la velocidad es constante, ¿podría haber aceleración en este movimiento? Pues bien, esas son algunas de las preguntas que contestaremos o que tú podrás contestar al final cuando terminemos esta sesión. Muy bien, entonces como vamos a hablar de movimiento circular, que es un movimiento en el plano, primero quiero que recordemos las componentes del vector aceleración cuando hablamos de un movimiento en el plano. Reparemos un poco y miremos cómo el vector aceleración tiene unas componentes. Como puedes observar allí en la diapositiva, tenemos una partícula moviéndose a lo largo de una trayectoria, una curva C como la que se indica. En ese punto, tú podrías trazar unos ejes que sean paralelo y perpendicular a la trayectoria en ese punto. Entonces, a lo largo de ese eje que es tangente a la trayectoria, vas a poder ubicar el vector velocidad. Eso fue algo que aprendimos en movimiento en el plano. Pero además, como puedes observar, esta velocidad va a ir cambiando a medida que la partícula se mueve y puedes ver que el vector va variando en dirección. ¿Por qué se da esto? Necesariamente porque hay una aceleración. Como observas en la pantalla, esa aceleración va hacia adentro de la curvatura, mientras la velocidad es tangente a la curvatura. Entonces, ese vector aceleración podrás siempre descomponerlo en dos componentes. Observa, componente tangente a la curva y componente perpendicular a la curva. Esas son las componentes del vector aceleración cuando tenemos un movimiento en una curva. Para el movimiento circular uniforme, nuestra curva, nuestra trayectoria es precisamente una circunferencia. Ahora, ¿qué pasa con esas dos componentes? ¿Qué significan cada una de esas componentes? Pues bien, como puedes ver, el vector velocidad en un primer instante tiene una magnitud v1. Como hay un cambio de velocidad paralelo a este vector, delta v, generará un cambio en el vector velocidad, v2. Esa magnitud puede estar aumentando o también podría darse el caso en que esté disminuyendo. ¿Qué significa? Que hay una aceleración en la misma línea de la velocidad, que genera un cambio en la magnitud de la velocidad. Esa es la componente paralela a la velocidad. Ahora, si te paras en dos puntos en el cual la velocidad sea v1 y en otro punto en el cual la velocidad sea v2, vas a obtener dos vectores velocidad de igual magnitud, pero como puedes observar, la dirección es diferente. ¿Qué está sucediendo? Que la velocidad está cambiando, no en magnitud, pero sí en dirección. Ese vector delta v, que observas allí, está ocasionado por el cambio en la velocidad, es decir, hay una aceleración que genera este cambio. Como puedes observar, en un movimiento en el plano, podrían darse ambas partes o ambas componentes del vector. Esta vector velocidad del que estamos hablando y este vector aceleración, como pueden observar, pueden generarse ambas componentes haciendo que la velocidad aumente o haciendo que la velocidad disminuya en magnitud. Y podría incluso pasar el caso extremo en el que la aceleración paralela no esté, su valor sea cero. Quiere decir que la aceleración solo tendrá la componente tangencial y por tanto la velocidad no cambiará en magnitud, pero sí lo hará permanentemente en dirección. Entonces llegamos al caso del movimiento circular uniforme.
¿Qué es un movimiento circular uniforme? Es el movimiento en el cual la trayectoria es una circunferencia y la magnitud de la velocidad permanece constante, aunque su dirección cambia continuamente, lo cual se da por una aceleración, es decir, una aceleración que se dirige hacia el centro de la trayectoria. Por esa razón la conocemos como aceleración centrípeta o aceleración radial. Como puedes observar en nuestra animación, en cada punto de la circunferencia puedes observar cómo el vector velocidad va cambiando en dirección, manteniendo su velocidad constante, y el vector aceleración va cambiando en dirección, manteniendo su dirección siempre hacia el centro de la circunferencia. Cambia su dirección, mas no cambia su magnitud. En el movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad y de la aceleración radial permanecen constantes, pero sus direcciones cambian, como puede observarse con el ángulo. Ahora, sería interesante empezar a hablar de nuestras cantidades cinemáticas, posición, velocidad y aceleración para este movimiento. Antes de ello, vamos a trabajar algunas definiciones. Recordemos los conceptos que rigen este tipo de movimiento, al igual que cualquier movimiento oscilatorio. Primera definición, período. ¿Qué es el período? El período es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. En este caso, recorrer el círculo una vez. Se representa con la letra T mayúscula y se define como tiempo sobre número de vueltas. Sus unidades son los segundos. Otra cantidad importante es la frecuencia, definida como el número de vueltas por unidad de tiempo. La definimos con la letra F y es igual a N sobre T, es decir, número de vueltas sobre el tiempo. Como pueden observar, es igual al recíproco del período, o sea, 1 sobre período. Sus unidades, por tanto, serán 1 sobre segundo, es decir, segundos a la menos 1, que se denominan hertz. Otra cantidad importante en el movimiento circular es la velocidad angular. ¿Cómo se define la velocidad angular? El ángulo recorrido por unidad de tiempo. Lo designamos con la letra W y será ángulo sobre tiempo. Y si pensamos en que el ángulo se va describiendo a lo largo de la circunferencia, lo podríamos expresar como 2pi por n, donde n es el número de vueltas. Podríamos tener media vuelta, una vuelta o 10 vueltas. Dividido entre el tiempo. Si observas allí en nuestra ecuación 2pi n sobre t, n sobre t es la frecuencia. Por tanto, la expresión podría escribirse como 2pi por f, 2pi por la frecuencia. Las unidades de esta cantidad, velocidad angular, son radianes sobre segundo. Ahora, es importante anotar lo siguiente. Tenemos una posición angular que la designamos como el ángulo, es decir, teta. ¿Okay? Y tenemos una velocidad angular y la designamos entonces como W. Es importante que W es teta sobre T, es decir, teta podríamos expresarlo en radianes y el tiempo en segundos. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta que este teta realmente que se da en radianes no es una unidad, porque el ángulo se expresa como grados, ¿cierto? Pero está dado como metros sobre metros, es decir, esta no es una unidad que tengas que cancelar posteriormente. Podríamos expresar teta de acuerdo a esta expresión como W por el tiempo. Esto para el caso particular de un movimiento circular uniforme. Insisto con esta expresión, y es que cuando tenemos un sector circular, voy a hacer aquí el esquema sencillo para que por favor lo entendamos. Cuando yo tengo un sector circular como esta distancia que se recorre acá, S, está dada a través de este radio y este ángulo, y decimos que S es igual a R por teta. Por tanto, si yo despejo el ángulo, podría hallar el ángulo igual al arco sobre el radio. Si miran, estas unidades son metros sobre metros, que son las unidades del ángulo, y esto es lo que denominamos radianes. Hago la aclaración para indicar que los radianes son una unidad de metros sobre metros y por eso no es necesario cancelarla cuando usted tiene una operación, ya que es una cantidad adimensional. Muy bien, miremos otras definiciones. La velocidad lineal. ¿Qué es la velocidad lineal? Está definida como el espacio recorrido por unidad de tiempo. Recordemos que estamos en un movimiento con magnitud de velocidad lineal constante. Espacio recorrido por unidad de tiempo. Lo designamos con la letra V
y está definido entonces como ese espacio S sobre el tiempo, y el espacio lo podríamos dar como ese ángulo recorrido por el radio, como acabamos de indicar allí, o sea, 2pi por n, que me estaría indicando el ángulo que recorre, y por el radio r sobre t. Como n sobre t es la frecuencia, allí en nuestra expresión podemos ver que la velocidad sería 2pi por r por f. Es decir, 2pi por r sobre t, cualquiera de estas dos cantidades nos indica la velocidad lineal. Las unidades, por tanto, son metros sobre segundos y como pueden ver es una cantidad que se mantiene constante para cualquier valor de r. Otra cantidad muy importante es la aceleración centrípeta o aceleración radial, que hablábamos hace un momento de ella. La aceleración centrípeta o radial no es más que el cambio de velocidad lineal por unidad de tiempo y está siempre dirigida hacia el centro de la trayectoria. La simbolizaremos como a sub r o a sub c en algunos casos y está dada como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esta expresión b cuadrado sobre el radio la deduciremos ahora más adelante. Como observan, es una cantidad que en magnitud permanece constante, pero que varía en dirección, igual que la velocidad. Las unidades de esta aceleración centrípeta serán metros sobre segundo al cuadrado. Es muy importante tener claro que hasta el momento hemos dado unas definiciones de las magnitudes de estas cantidades vectoriales. Hablamos de velocidad y de aceleración como cantidades que son vectoriales, pero que en el momento las hemos definido a través de sus magnitudes. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo hallar los vectores, posición, velocidad y aceleración en su expresión vectorial? ¿Cómo va cambiando cada uno de ellos en el tiempo? Sobre todo en la dirección, porque sabemos que varía en dirección, ya que sus magnitudes permanecen constantes. Pues bueno, ese será el paso que sigue a continuación. Muy bien, entonces hablemos de los vectores posición, velocidad y aceleración. Iniciemos con el vector posición. Como observas allí en nuestra animación, una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia tiene siempre asociado un vector r, denominado vector posición. Este vector, como observan, va cambiando a lo largo de la circunferencia con el tiempo y está siendo descrito por el ángulo θ, que como hemos dicho, θ es igual a w por el tiempo. Ahora, como puedes ver, ese vector r tiene dos componentes, una componente en x y una componente en y. Hallemos las expresiones para estas componentes. Entonces, tenemos un vector posición r que está dado como una cantidad x en y más una cantidad y en j. ¿Quién es x y quién es y? Como pueden observar allá en la animación o lo pudieron hacer, x estará dado como r por el coseno de θ. Esta es la cantidad en y estará dado como r por el seno de θ. Esta es nuestra cantidad en j. Este será el vector posición y si ustedes pueden observar allí en nuestra animación, van a ver cómo son funciones senoidales que varían con el tiempo, en el cual, como pueden ver, x varía a lo largo de una función cosenoidal y y varía a lo largo de una función senoidal a medida que el tiempo pasa. Ahora, podríamos expresar este θ como omega por t y este θ también como omega por t. Esta sería una expresión que nos va a designar la posición en función del tiempo. Como observaron, hay una componente en x y una componente en y. Esta es nuestra componente x y esta es nuestra componente en y, que son funciones senoidales del tiempo. Ahora, miremos qué pasa con el vector velocidad. Como observas allí en la animación, el vector velocidad va cambiando a medida que ese punto P se mueve a lo largo de la circunferencia. Pero en un instante cualquiera, ese vector velocidad tiene unas componentes, b sub x y b sub y. Es importante que allí en el esquema ubiques el ángulo que forma ese vector b con uno de los ejes coordenados. El ángulo que forma el vector r, θ, será el mismo ángulo que forma el vector b, θ, que se indica allí en la figura. De acuerdo a esto podemos hallar esas componentes en x y en y. Ahora, matemáticamente, la velocidad se puede expresar de esta forma.
Recordemos que la velocidad por definición es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la posición tiene componente en X y en Y. Por tanto, será necesario derivar la componente en X y derivar la componente en Y para poder obtener nuestra función de velocidad. Hagamos la derivada entonces. La velocidad se puede expresar. Derivada de X, la derivada es en función del tiempo. R es una constante. Entonces derivamos la derivada de la función coseno, es seno de omega t. Realmente la derivada del coseno es menos seno y la derivada interna de omega t pues sería simplemente W. Entonces mi derivada de la componente en X será menos W por R por el seno de omega t. Esta es la componente en Y de la velocidad. En forma similar podemos derivar este lado, la derivada será R, la derivada del seno es el coseno y la derivada interna de omega t pues será omega. La derivada del seno es el coseno positivo. Esta será nuestra componente de la velocidad en Y. Entonces tenemos B sub X y B sub Y. Como pueden observar allí en nuestra animación, también estos dos vectores, velocidad en X y velocidad en Y, están dados a través de funciones senoidales y cosenoidales. Observemos, la velocidad en X varía como una función senoidal y la velocidad en Y varía como una función cosenoidal. ¿De qué dependen las amplitudes de estas funciones? Del radio y de W, ¿cierto? Que serán los valores máximos o mínimos que puede alcanzar esta función. Veamos de nuevo nuestra vector aceleración. Como pueden observar, al igual que la velocidad y la posición, el vector aceleración también cambia a medida que la partícula se mueve sobre la circunferencia. En un instante determinado, A tiene dos componentes, A en X y A en Y. De nuevo, ese ángulo que forma R también lo podemos representar en nuestro gráfico para la función aceleración. Por tanto, esas dos componentes podemos hallarlas como se expresa en la figura o en forma matemática como lo veremos a continuación. Ahora, el vector aceleración. El vector aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, debemos derivar la componente en X y la componente en Y. Es decir, derivada de B sub X en Y más derivada de B sub Y en J. Al hacer estas derivadas, encontramos que debo derivar esta función en el tiempo. La derivada del seno es el coseno y la derivada interna es W. Por tanto, nuestra expresión será menos W al cuadrado por R por el coseno de omega t en Y. Y la derivada de la parte en Y será la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada interna, o sea, menos W cuadrado por R por el seno de omega t en J. Esta expresión nos designa la aceleración en función del tiempo. Como observamos, hay una componente en X de la aceleración y una componente en Y de la aceleración. Ambas son funciones senoidales, es decir, varían permanentemente con el tiempo. Si observan allí en nuestra simulación, podemos ver el vector aceleración, cómo va cambiando a medida que la partícula se mueve sobre el círculo y cómo esa A sub X y A sub Y se expresan a través de funciones senoidales. De nuevo, esos valores máximos y mínimos estarán dados dependiendo del valor de R y de W. Ahora, es importante analizar que las magnitudes de estos vectores se pueden hallar como lo hemos hecho convencionalmente para hallar una cantidad vectorial. Por ejemplo, es muy sencillo en esta parte saber que la magnitud pues básicamente es R, ¿cierto? Porque al elevar R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado, sabemos que por identidad trigonométrica eso sería simplemente la raíz de R cuadrado. Entonces la magnitud sería R. ¿Qué pasa con la velocidad? Podemos hacer algo similar, hallar la magnitud de la velocidad, que sería tomar la componente en X, que es todo este término, W por R, por el seno de omega t, elevarlo al cuadrado, y la componente en Y, que es W por R, por el coseno de omega t, y elevar toda esta expresión al cuadrado.
Si sacamos la raíz cuadrada, vamos a obtener la velocidad. Pero observen, seno cuadrado, coseno cuadrado, como estos son comunes, podríamos sacarlos en factor común y obtendríamos una identidad trigonométrica. Por tanto, esta expresión de velocidad va a ser simplemente W por R. Esta sería la magnitud de la velocidad, que como sabemos es constante. ¿Sí? Entonces cambia la dirección permanentemente, pero su magnitud permanece constante y se puede expresar como W por R. Algo similar sucede con la aceleración. Veamos. La aceleración también puedo hallar su magnitud. ¿Cómo hallamos la magnitud? Raíz de la componente en x al cuadrado, todo al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, elevada al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada. De nuevo, podemos ver que la cantidad coseno de omega t al cuadrado, seno de omega t al cuadrado tienen un término común y podemos factorizarlo y pues por identidad trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado, cualquier ángulo es 1. Entonces la expresión que obtendríamos aquí es que la aceleración en magnitud es W al cuadrado por el radio. Es una constante que se puede expresar teniendo en cuenta que V es W por R y nos quedaría velocidad al cuadrado por el radio. Cualquiera de estas dos expresiones nos indican la aceleración radial o centrípeta, que como pueden observar es un valor constante. Muy bien, hemos definido las cantidades cinemáticas para el movimiento circular uniforme: posición, velocidad y aceleración. Como decía hace un momento, sus cantidades son en magnitud constantes, pero en dirección varían permanentemente. No olvidemos las unidades, es importante recordar. La velocidad lineal tiene unidades de metros sobre segundo, la aceleración radial tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado, mientras la velocidad lineal W tiene unidades de radianes sobre segundo. Vamos a interactuar un poco con un simulador para que terminemos de entender un poco mejor estas cantidades cinemáticas. Muy bien, vamos a mirar un simulador del PET. Agradecemos por permitirnos usarlo. Este simulador nos permite observar un ejemplo de un movimiento circular uniforme en el cual la partícula será esta mariquita que tenemos en pantalla. Vamos a mirar y explorar qué sucede para diferentes valores de velocidad angular, cómo son los vectores de velocidad y de aceleración en este movimiento. En primera instancia dejaré la mariquita en el centro, en el punto 0 de nuestro origen de coordenadas. Tomaré un valor de velocidad angular, por ejemplo, de 20, en este caso está en grados por segundo, y ejecutaremos el movimiento. Como pueden observar, la plataforma se mueve con un movimiento circular con velocidad constante y la partícula que está en el centro, que es la mariquita, está simplemente rotando sobre un eje, pero no se está desplazando realmente. Como observan, no se ven vectores velocidad-aceleración, ya que ambos valen 0 porque el radio vale 0. ¿Qué pasa ahora si tomamos esta mariquita y la movemos a otro punto, por ejemplo, a un radio R, como se indica, y de nuevo ejecutamos nuestro movimiento a una velocidad angular de 20 grados por segundo? Como pueden observar, allí se observa pues realmente muy levemente los vectores velocidad y aceleración. La partícula se está moviendo, tiene una velocidad tangente a la trayectoria y una aceleración que apunta hacia el centro. ¿Qué pasa si ubicamos esta mariquita en un lugar más alejado, es decir, a un valor más grande, por ejemplo, en el extremo, y de nuevo tomamos un valor de velocidad de 20 grados por segundo? Como se observa, ese valor de velocidad es un poco más alto y hay un valor de aceleración hacia el centro que sigue siendo pequeño de acuerdo pues, al esquema que estamos usando. Pero si ahora usamos valores más altos de velocidad angular, por ejemplo 40, podremos observar estos vectores en muchísima mayor forma. Tomemos de nuevo un valor en grados, le damos 40 y observemos vector velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria, el vector aceleración siempre va a ser hacia adentro de la curvatura. Muy bien. Ahora, miremos un poco más allá de este movimiento. De nuevo, tenemos nuestra mariquita. Si usted observa, yo puedo moverla a lo largo de
la trayectoria circular, por ejemplo, y los vectores velocidad y aceleración van a irse indicando. Al mover mi mano no mantengo la velocidad constante, por eso estos vectores no son constantes ni en magnitud ni en dirección. Pero si ahora lo ubicamos en un lugar particular y generamos una W, una velocidad angular, por ejemplo, constante, un valor de 30, en este caso está en grados, podemos ver el movimiento. Pero lo que podemos ahora es mirar, reiniciemos todo de nuevo, para que observemos. En la primera gráfica, la posición angular, o sea, el ángulo en función del tiempo, cómo va cambiando. En la segunda, la velocidad angular y su cambio en función del tiempo. Y en la tercera veremos la posición en sus dos componentes, la X y la Y, en función del tiempo. Entonces, tomemos un valor de W constante e iniciemos el movimiento y veremos qué sucede. Podemos ver entonces, por ejemplo, en la primera gráfica, observamos que hay una línea recta, ya que el ángulo varía en forma lineal con el tiempo. Recordemos, θ es igual a W por T. Entonces, si miramos, esta primera gráfica es una línea recta, ya que es la variación del ángulo en función del tiempo. La segunda gráfica, como observan, es un valor constante. ¿Por qué es un valor constante? Porque hemos dicho que W vale 30 y permanece constante durante todo el movimiento. Si seguimos, el movimiento continúa en un movimiento circular uniforme, W es constante a medida que el tiempo pasa. Ahora, la posición, que sería este vector R, que se va generando a lo largo del recorrido, tiene dos componentes. La función X, allí podemos observarlo en este color un poco morado, como es una curva senoidal, ¿cierto?, que varía a medida que el tiempo pasa, alcanzando su máximo a un valor dado por R y su mínimo por menos R. En forma similar, Y, que es la componente de la posición, que varía también en forma senoidal, alcanza un valor máximo para R y un valor mínimo para menos R. Podemos observar que la posición está cambiando permanentemente, pero su magnitud R se mantiene constante y sus componentes varían en forma senoidal. Ahora podríamos reiniciar de nuevo y tomar otros valores de W. ¿Qué pasa si tomamos un valor más alto? Digamos 50 radianes por segundo en este caso. Cambiamos la posición, un valor de R mayor, por ejemplo, y observamos las curvas. Allí podemos ver θ en función del tiempo es constante, es una línea recta, o sea que varía en forma constante con W, por tanto es una línea recta cuya inclinación es W. W es constante desde el momento en que dejamos que el movimiento fuese uniforme. Y las funciones, como las pueden observar en el tercer gráfico, posición, tanto en X como en Y, varían en funciones senoidales y cosenoidales. Podemos volver a mirar, recrear de nuevo la animación. Se observan el primer tramo, que era un poco como caótico, fue cuando yo moví la mariquita y no permití que el movimiento fuera circular uniforme. Allí podemos ver lo que está sucediendo. Podríamos tomar un valor de W, por ejemplo, negativo. Tomemos un menos 40, por ejemplo. Vamos a reiniciar de nuevo todo para limpiar la pantalla. Menos 40 grados sobre segundo. Y miramos qué sucede con nuestros gráficos. Observemos. El gráfico de ángulo en función del tiempo es de nuevo una línea recta. Como se evidencia, es una línea recta de pendiente negativa, ya que la pendiente es la velocidad angular y hemos dicho que es negativa. El giro invirtió su dirección comparado con el que teníamos hace un momento. De nuevo, W es constante, es el valor de menos 40 y negativo, ¿no?, como lo hemos asumido, menos 40 en esta escala de 0 a 100. Continuamos, vemos como las curvas de posición en función del tiempo X y Y son funciones senoidales desfasadas, en la que los máximos y mínimos corresponden al radio. Observen que si yo moviese aquí abruptamente mi mariquita hacia otro lado, observe que las curvas van a cambiar. Los valores máximos y mínimos, por ejemplo, de la posición han cambiado porque lo he alejado, R es mayor, ¿sí? El valor obviamente de la aceleración, de la velocidad no lo he cambiado, y mi gráfica θ en función del tiempo sigue generándose como una línea recta. Muy bien, este es un ejemplo
en el que podemos explorar las cantidades cinemáticas para un movimiento circular uniforme. Les invito entonces a continuar interactuando con él y descubriendo otras cantidades que podríamos analizar allí, la velocidad, la aceleración, etcétera, y mirar cómo varían en el tiempo y cómo se da para un movimiento tanto uniforme como no uniforme. Bueno, vamos a realizar un laboratorio virtual sobre movimiento circular uniforme. Tomaremos nuestra mariquita, de la que ya habíamos hablado hace un momento, y la posicionaremos en diferentes lugares de esta plataforma que se mueve. Vamos a tomar 3 posiciones, por ejemplo, esta posición en R1, esta posición para R2 y esta para R3. Bien, vamos a ubicar nuestra regla para que nos permita tomar de una manera mucho más precisa los puntos de referencia del movimiento. Iniciaremos con R1, que como pueden ver en la regla equivaldría a el radio de 1 centímetro en este caso. En nuestro Excel al lado, como pueden ver, vamos a ir tomando los datos de tiempo para cada uno de estos radios. ¿Listo? La idea es que con un cronómetro que ustedes podrían tener allí en su mano y hacer el ejercicio, podemos ir midiendo el tiempo que tarda en dar. Podemos hacerlo con 4 revoluciones, 5 o 10 revoluciones. Tomaremos 4 para hacer un proceso un poco más rápido. Entonces anotaré que para 4 revoluciones cuál será el tiempo T1, T2 y T3 y lo repetiremos 3 veces con el fin de obtener unos promedios. Siempre es importante en un experimento tomar varios datos, hacer un promedio, hallar desviaciones estándar para que el experimento sea muchísimo más preciso. Muy bien, cuando le doy a ejecutar, inmediatamente pongo a funcionar mi cronómetro. ¿Listos? Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5 revoluciones y allí contamos el tiempo. Aquí tengo el tiempo para esas 5 revoluciones, vamos a hacerlo para 5 revoluciones, obtenemos un tiempo de 0,2672 segundos. Vamos a ir llenándolo acá en nuestro Excel, 0,2672 segundos. Y así sucesivamente lo vamos a realizar varias veces, entonces reiniciamos todo, ubicamos nuestra mariquita de nuevo en el radio R1 y de nuevo le decimos que empiece el giro. Entonces de nuevo con nuestro cronómetro inicia el movimiento. 1 vuelta, 2, 3, 4, 5. Para mi cronómetro y el radio. El tiempo en este caso para este radio es 0,2681 segundos. Lo hacemos de nuevo, siempre teniendo precaución de reiniciar todo, de ubicar nuestra partícula en el radio en el cual estamos trabajando y de reiniciar el movimiento y tener muy pendiente nuestro cronómetro. La idea de medirlo varias veces es porque siempre hay un tiempo en el que mi mano tarda en detener el cronómetro. Entonces iniciamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y el tiempo es de 0,2639 segundos. Bueno, aquí podríamos hallar el tiempo promedio, es de hecho lo que van a hacer ustedes como ejercicio más adelante. Ahora, reiniciamos y vamos a posicionar nuestra mariquita en un segundo punto de radio. Entonces tomaremos R igual 2. Como estamos tomando la regla, realmente estos son centímetros y luego lo haremos para un radio R igual 4 centímetros. Muy bien. Entonces vamos a tomar los tiempos para cada uno de estos radios. Ubiquémonos acá. En R2 ya tenemos nuestra mariquita posicionada, reiniciamos todo y estamos listos para activar nuestro cronómetro a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un giro, 2, 3, 4, 5. Allí he mirado el cronómetro y anotamos el tiempo que es de 0,2641 segundos. Muy bien. Repetimos de nuevo el ejercicio dejando nuestra mariquita en la posición número 2 y teniendo activo nuestro cronómetro. A la cuenta de 1, 2, 3. De nuevo contamos 1, 2, 3, 4, 5 giros. El tiempo que hemos obtenido para estos 5 giros es 0,2658 segundos. Y lo hacemos una tercera vez, la idea es tener por lo menos 3 datos.
para poder pues, hacer un promedio acertado. De nuevo, cronómetro en mano, un giro, 2, 3, 4, 5. Paramos y miramos nuestro cronómetro, el tiempo fue de 0,2675 segundos. Muy bien, entonces como ven nuestros datos en el Excel, tenemos tiempo T1, T2 y T3 para radio 1 centímetro y para radio 2 centímetros. Hagámoslo ahora en un extremo de la plataforma, tomamos la mariquita, la llevamos hasta la esquina del extremo para tener un radio de 4 centímetros. A ver, esto está como... No se quiere dejar coger la mariquita. Ay, no puede ser. Parar, a ver qué pasó. No sé qué pasó. ¿Es cosa del internet o qué? Ah, no se deja coger. ¿Con cuál es? ¿Ese qué? ¿Ese 5? Qué raro. ¿Viste? Y estaba girando súper rápido, ahora no lo estaba haciendo así. Bien, ¿cierto? Bueno, y saben que mochan todo su pedacito. Ay, se pegó, qué raro. Esa sí no me va a pasar, no se me ha pegado en la casa ni una vez. Sí, ya tomo el cuarto, quedó justo en el cuarto. Digo, tomamos nuestro 4. Listo, entonces a iniciar, pues vamos a acomodar este coso. ¿Cómo era que le habíamos reducido? ¿Con este? ¿Con cuál es que rebajas la...? Ah, con el zoom de acá. Sí. Perdón. Claro que ya parece no, que ahí ya está como se supone. A ver si sí. Ah, no, sí, ahí está bien. Solo es correrla un poquitico aquí. No necesita. Listo. Volvamos entonces a ver. Corta de pronto, cierra ahí un poquito. Ahí está. Ahí está bien, listo. Sí. Bueno, entonces, listo, ahora sí. Entonces déjame, pongo la regla y retomo justo acá. Llevamos nuestra mariquita hasta el extremo para tener un radio de 4 centímetros. De nuevo, ya tenemos todo listo. Vamos a tomar nuestro giro y empezamos a contar 1, 2, 3. Tomamos el cronómetro, recuerden, un giro, 2, 3, 4, 5. Allí anotamos el tiempo. El tiempo en este caso fue 0,2593 segundos. Y lo hacemos de nuevo. Recuerden que estamos tomando 3 veces este valor para poder hacer un promedio acertado. La parte más importante es poder manejar el cronómetro de la forma más precisa posible. ¿Listos? 1, 2, 3. Allí iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5 giros. Muy bien. Nuestro cronómetro marca un tiempo de 0,2648 segundos. Y vamos a hacerlo una última vez, dejando nuestra mariquita de nuevo en el extremo del círculo. Entonces ubicamos nuestro cronómetro y a la cuenta de 3 iniciamos. 1, 2, 3. De nuevo 5 giros, un giro, 2, 3, 4, 5. La habilidad del cronómetro nos dará unos tiempos más acertados cada vez. Muy bien, ya hemos realizado nuestro ejercicio. Entonces vamos al Excel, ya que hemos terminado el experimento como tal, y veamos los datos que nos arrojó acá el sistema. Es importante, creo que es importante insertar aquí una columna donde anotemos el número de vueltas, porque estamos trabajando con 5 vueltas, 5 en cada caso. Este es un dato importante tener en cuenta. Porque normalmente, de hecho, lo hacemos la mayoría de las veces con 10 giros para ayudarnos muchísimo más con el cronómetro. Pero bueno, para 5 es un buen ejercicio. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora es hallar varias cosas. Primero, el tiempo promedio. Voy a dejar que ustedes mismos lo hagan. Y van anotando el tiempo promedio para el radio 1, para el radio 2 y para el radio 4. Seguidamente pueden calcular el periodo de acuerdo a lo que estuvimos mirando en nuestra sesión de hoy. Podrían obtener la velocidad angular, podrían tener la velocidad lineal, la aceleración
centrípeta. Recordemos que un movimiento circular se caracteriza por una aceleración centrípeta. Pero aquí surgen unas conclusiones y preguntas interesantes que es en las que quiero que ustedes trabajen. Y es, ¿será igual el tiempo para los 3 puntos de radio? Es decir, ¿el período será igual en esas 3 posiciones? ¿La velocidad angular será la misma o serán diferentes en esos 3 puntos? ¿La velocidad lineal por su cuenta y la aceleración tomarán valores distintos para cada radio o serán iguales? Podemos hacer los cálculos numéricos que nos ayudarán a entenderlo un poco mejor, pero después les pediré que interpreten esos resultados y puedan tomar unas conclusiones sobre este movimiento circular uniforme. ¿Qué cantidades permanecen constantes en el tiempo y qué cantidades van a variar de acuerdo a la rotación que estamos tomando? Es muy importante recordar que nuestra mariquita está ubicada, vuelvo y muestro el esquema, en diferentes puntos y que el giro, como ustedes pueden observar, nos está mostrando unos valores de velocidad y aceleración que se esquematizan allí en la animación, como lo pueden observar. Estos valores de velocidad son constantes siempre y cuando esté en ese punto, igual que la aceleración. Pero ¿qué pasa cuando me vi con un radio distinto? Muy bien, te invito a que termines este experimento por tu cuenta y tal vez en la sesión con tu profesor discutas un poco tus resultados. Muy bien. Estamos terminando entonces nuestra sesión sobre movimiento circular uniforme. Quisiera que retornáramos a nuestra pregunta motivadora, ¿recuerdan? Miremosla allí en pantalla. ¿Tienen todas las partículas ubicadas en una rueda de la fortuna a la misma velocidad cuando la rueda gira con velocidad constante? Creo que ya podemos dar respuesta a esta pregunta. Si estamos ubicados a un mismo radio, por ejemplo en el extremo de la rueda de la fortuna, todas las partículas que estén ubicadas allí tendrán la misma velocidad lineal en magnitud, más no en dirección, ya que en cada punto ese vector irá cambiando en dirección. Ahora, si me ubico no en el extremo de esa rueda, sino en un punto intermedio, por ejemplo, tenemos allí una partícula X de polvo o lo que sea, en la mitad de ese radio, la velocidad lineal será distinta a la velocidad en el extremo, ya que depende del radio. Pero siempre la dirección será diferente. Entonces, ¿tienen todas las partículas la misma velocidad? No. Tienen la misma magnitud de la velocidad, no la misma velocidad porque la dirección cambia permanentemente. Y la segunda pregunta es, si la velocidad es constante, ¿puede haber aceleración? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sí. ¿Qué tipo de aceleración? Una aceleración radial o centrípeta. ¿Por qué? Porque la velocidad no cambia en magnitud, pero sí lo hace permanentemente en dirección, lo que implica una aceleración precisamente hacia adentro de la trayectoria, es decir, perpendicular a la velocidad. Muy bien, espero que hayamos entendido nuestras cantidades cinemáticas el día de hoy. Les recuerdo que hemos trabajado movimiento circular uniforme, posición, velocidad, aceleración y que hemos repasado conceptos como periodo, frecuencia, velocidad angular y demás. Entonces los invito para la próxima sesión, ejercítense, practiquen con nuestros simuladores y empiecen a hacer ejercicios. Nos vemos en la próxima clase.